Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Hoy es miércoles ya 2 de noviembre del año 2022. Nos encontramos aquí en un rico café con Saldaña y en ese contexto les agradecemos porque este es el programa número 23 de la segunda temporada y hoy tenemos que iniciar este programa con mucho cariño, con mucho respeto para todos los difuntos. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un super personaje. Es una sorpresa que lo guardo y agradezco a quienes estén presentes aquí. Y les pido que escuchen esta canción porque habla de Tijuana. Y a ver qué les parece. Enrique Velasco. Los sueños y fortuna de tu gente ha sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente. Porque has sufrido mucho, eres más fuerte. Has visto la maldad antes y ahora. Aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad. Te amo, Tijuana. Tijuana, te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana. Siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo, Tijuana, y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza. Tú eres mi tesoro desde niño. Gracias. Queridas amigas, queridos amigos, esta es la canción que refleja nuestra ciudad. Yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza. No puedo yo olvidar. No puedo yo olvidar tanta alegría con este programa tan especial, porque hoy, que es el programa número 23 de la segunda temporada, pues está con nosotros un personaje de esos difíciles de entender. Porque, por ejemplo, ¿por qué digo ese contexto? Enrique Velasco, Humberto y Felicidad Silva, muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque les va a encantar tener la fortuna de escuchar a Jorge Maldonado. Está aquí con nosotros y vamos a recibirlo con un caluroso aplauso. ¿Qué tal? Aquí está, miren, Jorge Maldonado. Gracias. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Este es el programa número 23 de un rico café con Saldaña. Salud. Salud. Y te quiero preguntar, ¿qué te parece primeramente el contexto de esta tan especial canción de Te amo, Tijuana? Pues muy agradable, lo hace sentir mucho con amor en la ciudad que uno vive. Y es muy agradable. Jorge, historia de familias es Tijuana. Y obviamente la familia Maldonado, que es la de tu familia. Platícanos, por favor, de tu papá, de tu mamá, y cómo te fuiste involucrando en una actividad, en una encomienda que es histórica en Tijuana. Bueno, mis papás fueron siempre muy amables conmigo, aparte de que éramos muchos hermanos. ¿Eran muchos hermanos? Sí, conmigo éramos 9. 9. 7 hombres y 2 mujeres. Y pues siempre convivíamos con ellos, nos llevaban a donde quiera todos, cuando ya éramos
completos los 9. Y pues siempre, como todos Quiere decir que no tenían televisión. Oye, ¿tu papá cómo se llamó? Mi papá se llamó José Francisco Maldonado. José Francisco Maldonado. ¿Y tu mamá? María Dolores Borda Díaz. María Dolores Borda Díaz. ¿Y cuántos de los 9, te acuerdas de los 9 nombres? Pues sí, A ver. empezando por el segundo, porque yo fui el primero. Tú fuiste el primero, Jorge. Y me dejo al último. Sí, el segundo fue mujer, Blanca Silvia Maldonado Borda. La tercera fue Trinidad Maldonado Borda. El cuarto fue Eduardo Maldonado Borda. El quinto fue Francisco Maldonado Borda. El sexto fue Julián Maldonado Borda. El séptimo, en paz descanse, que fue el que falleció. Ahorita quedamos 8. Richard Maldonado Borda. Enrique Maldonado Borda y Armando Maldonado Borda, que fue el último, y yo fui el primero. ¿Y ustedes, la familia Maldonado Borda, nacieron en Tijuana? No. Platícanos, por favor. 4 nacimos en Zacatecas, 2 nacieron en National City y 3 nacieron aquí en Tijuana. Y entonces, ¿qué recuerdas tú de aquella infancia de Tijuana? Pues convivíamos mucho con mis papás. En ese entonces pues éramos 4 allá en Zacatecas, siempre vivimos en Zacatecas. Mi papá, Hermoso Zacatecas, ¿eh? mi papá trabajaba en la TOSA y en transportes, y visitamos Aguascalientes y otras ciudades, ¿no? Ajá. Pero siempre convivimos con ellos ahí. Fíjate que es un detalle muy bonito que estés platicando con nosotros, Jorge Maldonado, porque ¿cómo iniciaste en Tijuana tu preparación escolar? Bueno, yo estaba en cuarto año allá en Zacatecas, y aquí llegamos en diciembre de 1953. 1953. Sí. Y de ahí, pues aquí teníamos unos parientes, y esos nos ubicaron aquí, nos hicieron el favor de meternos a la escuela. Yo entré al Alba Roja, a cuarto año, y de ahí me fui a José María Larroque, y terminé mi primaria, quinto y sexto. En la Morelos. En la Morelos. Así se llama. Fíjate qué interesante. Está con nosotros don José Aguirre Lomelí, Eduardo Roque, Enrique Velasco. Les agradecemos mucho que estén con nosotros, porque Jorge Maldonado hizo historia extraordinaria en el básquetbol. ¿Cómo te metiste al básquetbol? Yo vivía en la calle, bueno, empecé viviendo en la Ferreira, le di la vuelta a la Brasil y terminé en la Estrada. Allí en 1957 se inició la construcción del nuevo correo. Ajá, en el 57. ¿Y ahí trabajaba tu papá? No, en el telégrafo. Ajá. No. Ahí había torneos de básquetbol. Ándale, sí, cierto. El torneo municipal ahí lo hacía, entonces ahí competía el equipo de telégrafos y el equipo de correos y demás equipos. Entonces yo empecé a ir ahí, como estaba cerca, una cuadra me quedaba, pues iba a ver qué pasaba, y ahí vi el básquetbol. Y ahí empecé a jugar yo con las tortas, se llamaba el equipo. ¿Las tortas? Sí, por algún muchacho que le decían el torta, y él fue el que armó el equipo. Y ahí empecé a ir, y de ahí me nació arbitrado, que a veces hacía falta. En ese entonces no había árbitros que querían, y empecé a ir a jugar, y ahí empecé a arbitrar. Y Pero te dice... someramente no estaba en ningún grupo pues, de árbitros, sino que ahí, ¿tú quieres arbitrar? Pues sí, te daban silbato ahí. Y ahí empecé mi carrera, y luego pues, en básquetbol, que me fui a la poli, y ahí pues ahí en la secundaria te enseñan a ti, profe Sonta, era el que Aurelio Sonta. fue el que me tocó a mí, que me diera... Déjalo. Sí. Oye, fíjate que está Quirino Casas también con nosotros. Licenciado, muchas gracias por estar aquí. Dice Eduardo Roque que muchas gracias a tu invitado. Pues resulta que hiciste historia
en el básquetbol como árbitro. Y todos recordamos la época de oro del básquetbol en Tijuana. ¿Cuál sería? ¿La de los Dragones? Pues sí, el Dragones fue el primer equipo profesional que hubo aquí, que lo patrocinó Gilbert. Don Ricardo Gilbert Ricardo Gilbert, que trabajaba en el Herrera, Heraldo, ¿no? No, en el Baja, en el Baja California. en el Baja California. Sí. Entonces, de ahí, Alejandro Rodríguez te manda muy cordial saludo, el famoso Trivis, y dice que siendo el seleccionado nacional, de repente voltea y ve una figura y en el Comité Olímpico Nacional, ahí está Jorge Maldonado. ¿Cómo llegaste? Pues como una escuela. En el arbitraje tenías que tener 3 nacionales de primera fuerza varonil para poder hacer un examen para árbitro internacional. Yo tengo pues historia. En el 1968, por allá por diciembre, el Comité Municipal de Básquetbol que precedía en ese entonces, en paz descanse, Raúl Negrete Romero, el Peanuts. El famoso Peanuts. Él nos invitó a varios alumnos, porque éramos alumnos de la vocacional, que estaba primero aquí en la vieja escuela Martínez, que estaba en Agua Caliente, y luego ya se fue allá a Otay, Sí, al fraccionamiento Quino. fraccionamiento Quilo, sí, ahí. Ajá. Ahí. Y entonces pues nos invitó a los alumnos de ahí, y de ahí me nació arbitrar junto con 2 compañeros de mi grupo. Uno eran 2 anotadores de árbitro. Entonces en el 69 hubo un nacional en Ensenada femenil de primera fuerza B, eran 17, 18 años, y pues no había árbitros y nos invitaron, y dije, pues nosotros no sabemos nada, apenas estábamos en parvulitos, apenas estábamos a empezar a caminar, y de ahí nació que fui a mi primer nacional femenil en Ensenada, y luego en marzo de ese mismo año fui el de primera fuerza A femenil, el Mexicali, y de ahí empecé a subir. Yo era novato, me caía, no sabía ni tirar el balón, y las reglas pues, más o menos líricas, ya después pues, nos dieron el reglamento. Y ahí en el 70 salí fuera del estado, me fui a primera fuerza B varonil en Mazatlán, Sinaloa. Ahí en el Palacio Municipal, ahí hicieron una cancha de básquet. Y de ahí ya me fui al 71, me fui al segundo nacional la primera nacional de primera fuerza A, que fue en San Luis Potosí. Y luego ya me fui a Monterrey en el 72 también de primera fuerza B, primero de A, y ahí me hicieron el examen de árbitro internacional. Tienes tarjeta internacional como árbitro. Sí, carnet internacional. Carnet internacional. Esto no es fácil decirlo, porque, por ejemplo, en el básquetbol, vamos a ser claros, es el deporte ráfaga. Anda uno corriendo ya para acá, para allá. Y como árbitro, pues tienes que tener una capacidad atlética interesantísima. ¿Entrenabas? Pues sí entrenaba, hacía ejercicios afuera, pues ahí cuando vivía en la estrada, pues ahí en el correo, y luego ya cuando en la escuela, y buscaba lugares ahí mismo en mi casa, alrededor, pues las manzanas estaban grandes en ese entonces, ahorita hay algunas chicas. Ajá. Y sí, pues, tenía que prepararme mental, físicamente y psicológicamente, porque tienes que tener temperamento tranquilo para poder tranquilizar a los jugadores, porque hay jugadores que no les gustaban las reglas. Aparte, y sobre todo que les llamara la atención, ¿no? que pitaras. No, al silbar, pues no estaban de acuerdo con la falta que les marcaba uno, la violación, o no marcaba uno algo que no creía que era, y ellos se enojaban, y uno tenía que tener tranquilidad para ser tranquilo. Yo sí sigo siendo muy paciente, yo soy muy paciente, entonces
así no te puedo escuchar, tranquilízate, y con calma hablábamos, y así empezamos. Así no te puedo escuchar, tranquilízate y hablamos. Rafael Amaral, muchísimas gracias por este tan especial momento. Comparte el trabajo porque está con nosotros nada más y nada menos que Jorge Maldonado Bordas, que es historia de familias y que cuando decidiste tú ser árbitro, ¿a quién le dijiste? No, a nadie, a nadie. ¿A nadie? No, es que, acuérdate, bueno, ahorita ya está más, los padres son más estrictos por lo que tenemos en la actualidad, pero ya entonces voy al correo, voy aquí, voy allá, y yo siempre avisaba dónde iba, si iba a llegar tarde les avisaba, y no dejaba con pendiente a mis papás, o sea que fui naciendo porque me gustó el básquetbol. Y otros deportes, yo domino otros deportes, pero ese fue el que me gustó más. ¿Qué otros deportes dominas? El fútbol americano. ¿También fuiste árbitro? Bueno, no, en árbitro no. En voleibol sí. En voleibol sí. Pero someramente de cuenta que me dieron ganas hoy, un mes y ya, ¿verdad? O me invitaban y yo arbitraba. Pero no, definitivamente en el arbitraje el puro básquetbol. Fíjate que está con nosotros también viendo esta que es el programa número 23, Laura Ivonne Córdoba. Y nos da muchísimo gusto saludarla, decirle que estamos aquí cerquitas de quien es tu papá, don Mario Córdoba. Y curiosamente, Jorge Maldonado está aquí con nosotros a un ladito de ti, nada más y nada menos que don Mario Córdoba. Entonces, en este contexto de visita, pues te lo quiero presentar porque es otro de los admiradores de Jorge Maldonado, así es. Aquí está don Mario Córdoba. Adelante, Mario. Sí, muy buenos días a todo tu público. Pues ya nos conocemos, seguramente no se acuerda. No, sí, cómo no. Estuvo en la escuela de la UABC acá en la Colonia Juárez, en Contaduría. Sí, pero antes, mucho antes, estuve en la ETIC 24. Así es. El primer año de secundaria estuve en la Martínez y luego de ahí ya nos cambiamos allá a la Poli. Y ahí en la Poli yo me acuerdo que había torneos internos de la misma ETIC, de inclusive primera, segunda fuerza, así le llamábamos. Sí, tercero. Y había los organizaba el maestro de educación física, que su apellido no Santos Mesa. No lo recuerdo, Es Antonio Serrano. Toño Serrano. Hernández. Toño Hernández, exactamente. Hernández Serrano, sí. Pero yo desde ese entonces ya escuchaba de ti, o sea, Sí, en secundaria también. no lo ubico así con la precisión que tiene, pero Pues, ¿y qué te parece oír, Mario Córdoba, de Jorge Maldonado, que tiene certificación internacional como árbitro de básquetbol? Bueno, ahorita digamos, no es que sea ya algo común, pero en los tiempos en que ya él recibió esa distinción o ese reconocimiento, pues no era nada sencillo. Yo creo que sigue sin ser algo muy común, ¿verdad? Porque estás, ahorita que mencionaba los no gustos sobre una decisión del árbitro entre los mismos jugadores, el que favorece y el que no lo favorece, pero también seguramente batallaba también con el público. Porque pues el público tampoco le gustan muchas veces las decisiones de los árbitros. Vamos para allá, ¿qué te parece? Le preguntamos a Jorge, ¿cómo aguantabas al público? Es igual que el jugador. Tienes que tener tú, al menos en mi caso, ya les había dicho hace rato, soy muy paciente, tengo que ser ecuánime. Si me voy a pelear con todo el mundo, pues no iba a caer bien, de gracia. El público y el jugador tienes que aguantarlos lo más que pueda. El público se puede dividir en 2 o 3 formas. Una es que le gusta el equipo, es localista, vaya perdiendo, él siempre quiere que gane su equipo.
Y la otra, pues, se apuesta por debajo del agua, ¿no? Ahorita, pues, ya no tanto. Ah, ¿se apuesta? Pues se apostaba ya entre clandestinamente. Ah, ya. mira, eso es una muy buena información, ¿eh? De que... Pues mira, hay formas de decir que se apuesta, ¿no? Te apuesto que va a ganar fulanito tal, o va a meter el primer canal, una torta, te llevo a comer, etcétera. Y ya después, más adelante, pues que no me consta, pues se apostaba al equipo. Ajá. Como ahorita, pues ahorita ya vas a los casinos y apuestas quién va a meter la primera canasta, quién va a meter más puntos, quién va a ganar el juego. Bueno, y qué bueno que me tocas ese tema porque voy a permitirme cambiar de imagen aquí con Miguel el Tapatío. Aquí está Miguel el Tapatío y José Saldaña Rico, que tiene en ese contexto de apuestas un mensaje. Yo sé cuál es la mejor apuesta y en este momento la voy a decir. Y aquí me la dijo Miguel el Tapatío. La mejor apuesta es la que no se hace. La que no se hace. La apuesta no nos lleva a ningún lado. Es una de las adicciones más tremendas que existen en el mundo. Hay muchas adicciones, pero la que pierde uno hasta la dignidad es la adicción a las apuestas. Evítenlas, por favor. Esa es una sugerencia de Miguel el Tapatío y José Saldaña Rico. Y en este contexto, quiero decirle a mis invitados aquí, a Jorge Maldonado y a don Mario Córdoba, que este programa tiene una intención. Este es el programa número 23 y cada uno de ustedes nos traen extraordinarias historias. Pero nosotros, gracias a Alejandro Rodríguez el Trivis, aquí admirador de Jorge Maldonado, el famoso Trivis, es uno de mis patrocinadores. Don César Casa de Estrehuerta, Autos Londres. También tenemos el apoyo en este rico café con Saldaña de don Armando Abaquián Gámez, el Hotel César, que es donde nace la Internacional también. Allá tenemos dos internacionales, a Jorge Maldonado y la Ensalada César. Y obviamente también tenemos el apoyo, y lo decimos con mucho gusto, porque el Circo del Mármol tiene la misma razón social desde hace 33 años. Está ubicado en el Paseo de los Héroes frente a la Glorieta Cuauhtémoc. Y en pisos y azulejos es la más barata de ambas Californias. Tiene un teléfono 664-684-9490. Y en ese caminito, porque son los comerciales, pues tenemos que comer. Resulta que también tenemos sugerencias. Número uno. Se compre en Tijuana, que el dinerito, como los contadores, como don Mario Córdoba, saben que hay que circular el dinero, pero que circule en Tijuana, que el mercado sobre ruedas, que los SWAT Beats, que los changarritos de la colonia, ahí se gasta el dinerito, que se compre en Tijuana. Sugerencia, nada más. Otra es que se plante un árbol, porque de esa manera, como los aquí presentes, Jorge Maldonado y don Mario Córdoba, también han plantado árboles. Otra sugerencia es que se respeten los señalamientos de tránsito, porque los chaparros, los gordos, los basquetbolistas, los futbolistas, los beisbolistas se pasan los altos y no se vale. Por último, también tenemos el apoyo gracias a Carlos Cortés Bustamante y la Farmacia Internacional. Que se hable bien de Tijuana, eso es bien importante. Y ahora nos vamos a ir internacionalmente con Jorge Maldonado, porque en ese contexto él visitó muchas ciudades y cuando decía viene de Tijuana, adelante, ¿qué te decidías? Llegabas a otro lugar y decías soy de Tijuana, ¿qué te decían? Pues
En ese entonces todavía la ciudad de Tijuana era un poco temida por la gente, ¿no? Que decían muchas cosas. Temida. Pues tenían miedo. visitarla. Fíjense nada más, tenían miedo. Sí, porque decían que era la perdición de aquí, pues uno le demostraba que no, inclusive en ese entonces, no me acuerdo ahorita, aparte del Triblín y de otros, del Cochito y de otros nombres, pues hicieron famoso también a Tijuana nacionalmente e internacionalmente por el básquetbol y de otros deportes, ¿no? Y uno le decía que no, que ya la habías visto, ¿no? Entonces no escuches cosas malas si no te costan ni a él ni a ti. Entonces tú ve y cerciórate y tú opina como creas que es la ciudad. Y ya no hacían nada y no se metían y ya hicieron. En tu actividad como árbitro internacional del básquetbol, ¿qué nos puedes contar de anécdotas en donde representaste a la ciudad, a Tijuana, representaste al estado y qué más hiciste? Pues dentro de la República pues fui a varios, gracias al deporte, fui a varios estados, conocí a varios estados y varias ciudades de esos estados. E internacionalmente fui a Panamá. A Panamá. A Panamá y fui a Venezuela, a Caracas, Venezuela, y a El Salvador. Y a El Salvador. Sí, esas son las únicas ciudades que fui, digo, países. Pues fíjate que aquí tenemos la visita también de don Mario Córdoba y vamos a unir una cosa con otra. ¿Qué te parece? Adelante. Sí. Perfecto. Mario, platícanos qué tantas cosas tienes para nuestro auditorio. Bueno, pues primero pues es la visita, pues te la debía desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? A ver, porque tenías que. Tenía que venir por mi taza. A ver, enséñala ahí, enséñala. Aquí está, a ver. Sí, la taza de un rico café con Saldaña. Un rico café con Saldaña. Pero ahorita quiero aprovechar la invitación para anunciar aquí al auditorio que esta tarde a las 5 de la tarde en las instalaciones de la Sociedad de Historia de Tijuana tendremos el recuerdo de distintos miembros de la institución que se nos han adelantado en el camino. Hoy a las 5 de la tarde. Hoy a las 5 de la tarde. Entonces, pues queremos invitar a todos los deudos, a todos los parientes de estos consocios para que nos hagan el favor de acompañarnos y vamos a degustar un sabroso chocolate con pan de muerto entre la lamentable gran lista que tenemos ahí. Hay una lista enorme de personajes. Somos una institución ya de 40 y tantos años, ¿verdad? Entonces tenemos ahí desde los fundadores como el profesor, el maestro Mario Reyes Meléndez, fundador de la Sociedad de Historia, el licenciado Lugo. Alejandro Lugo. Alejandro Lugo. El ingeniero Sergio Vázquez Ruiz, que lo debes de recordar. Claro. Y muchos más que se me escapan de la memoria, pero... Pues en este contexto, el día de hoy vamos a estar repitiendo esta invitación porque la Sociedad de Historia de Tijuana se encuentra ubicada en la calle Ermita y... En la calle Ermita, frente a los campos deportivos. Frente a los campos deportivos, y a las 5 de la tarde va a haber la posibilidad de convivir en recuerdo de estos personajes. Sí, el profesor Julio Rodríguez Barajas, que seguramente, ¿verdad? Maestro. Gran maestro de la... No, y aparte tiene un libro extraordinario, don Julio, sobre la historia de la escuela Álvaro Obregón.
entre otros. Entre otros, ¿verdad? Porque tiene... Sí, los monumentos, así y es. De teatro también de la primera... pionero del teatro, don Julio Rodríguez Barajas. Y voy a permítanme un momento con este contexto, porque nosotros en este rico café con Saldaña tenemos algo importante. Gracias a que la memoria de nosotros es importante, nosotros estamos recordando a quien ha hecho también posible extraordinarios momentos. Por ejemplo, la señora María Rubio de Sandoval fue, y se lo hago público, a Jorge Maldonado y a Mario Córdoba y también a Pedro García, que no es mi cuñado, Pedro García, porque tengo un cuñado, Pedro García. A Judith Vélez Medina, muchas gracias por esos buenos días. La señora María Rubio de Sandoval, Mario Córdoba, tuvo a bien, y lo digo porque es bien importante para la sociedad de historia, que estemos rescatando personajes como ella. Don Mario Fierro, muchas gracias, porque María Rubio de Sandoval fue la que hizo el asilo de ancianos San Vicente de Paúl. Y después lo llevó a la colonia Fraccionamiento La Sierra, y es ahora el Barraquiel Fibres, pero ella fue la que inició ese contexto de apoyo a los viejitos, el asilo de ancianos San Vicente de Paúl. También nosotros estamos recordando al maestro, a propósito de maestros, aquí a Sergio Vázquez Viveros, que fue el que hizo posible la rondalla de la Prepa Federal. Esa rondalla, al rato andaban buscándola para contratarla. Fue consecuencia del trabajo de don Sergio Vázquez Viveros. También recordamos, y seguramente lo recuerda también Mario, y porque es su ABC, a don Mateo Álvarez. Mateo Álvarez hizo algo interesantísimo. En la biblioteca de la UABC jaló a los viejitos y les dijo, vamos a ponernos a jugar fútbol. Y ahí empezaron a jugar fútbol. Ahora hay personas que tienen 70 años y juegan fútbol gracias a ese detalle de don Mateo Álvarez. ¿Y cómo se llaman esos equipos de veteranos? Se llaman UABC. ¿Qué tal? Por eso estamos recordando, y agradezco el apoyo de Jorge Maldonado, porque tenemos aquí que comentarle lo siguiente. Miren, hoy es día 2 y Día de los Muertos. Las calaveritas se hacen presentes. Ahí les va. Esto me lo regaló mi esposa Anita, mi bella Anita. Andaba la muerte ufana, muy contenta por Tijuana, buscando a quien se llevaba a su reino la malvada. Con don José se topó y a su programa invitó. Rico café con Saldaña, porque así se le llamaba. Ni tardo ni perezoso, don José le preguntó por qué a sus amigos llevó. A lo que pronto la calaca contestó, no fui yo la que los llevó, fue el COVID quien ayudó. Yo no te lleves a nadie, ya no te lleves a nadie. Don José se lo pidió, es mi trabajo, José. Pronto se le aclaró. Entre preguntas, respuestas, el tiempo pasó y tanto le preguntó que pronto hasta le gustó. Asombrado, don Carlos de la Farmacia Internacional vio salir a Genoveva contenta y también la vio ir. A nadie se llevó porque frustrada quedó. Ahora en el Camposanto está una tumba vacío porque a nadie enterró. A Rico
Café con Saldaña. Pronto volveré para que don José me platique más leyendas de Tijuana en su interesante programa que tiene por la mañana. Muchas gracias, Anita. Y aquí vamos a irnos directamente con Jorge Maldonado, porque te peleabas tú entonces con algunos jugadores y el público, ¿no les decías nada? Peleaba. ¿Los aguantabas? Sí, nunca me peleé con nadie. Sí los aguantaba porque pues, mi temperamento me ayudaba. De otra manera... Pues, ¿quién te enseñó ese temperamento? ¿Quién te dijo? Pues mis papás desde chico, la educación, no te pelees con nadie, defiéndete o trata de... Yo lo único que hacía era agarrar los brazos y tratar de detenerlos nada más y pues, esquivar las patadas, todo eso, pero nunca me Dice el Trivis Rodríguez, que tuvo muchos desacuerdos contigo, pero dentro de la cancha, nunca después. Eso es interesantísimo como respuesta. ¿Qué te parece? Sí, exactamente lo que decíamos hace rato, inclusive Mario tomó ese comentario, hizo ese comentario. Tienes que aguantar, si te vas a pelear con el público o te vas a pelear con el jugador, pues ahí vas a hacer una melee porque el público está con los jugadores, no contigo. Y pues se trata de evitar, llevar lo mejor que se puede el juego. Llevar como se puede el juego. Y vamos ahora a este programa que es el número 23, en donde estás en primera plana a 8 columnas. ¿Cómo quieres que se te ponga en ese contexto? Porque vamos a recordar a quienes escribían la crónica deportiva. Después del juego, ¿qué recuerdas de Marcelo Martínez, de Juan Manuel Martínez, de Noriega? René Gómez Noriega. De René Gómez Noriega. ¿Qué recuerdas que te mencionaban? A ver, algo que te gustaba y algo que no te gustó. Pues sería... No tengo forma de describirlos porque yo respeto la forma de las personas. En este caso ellos se dedicaban a su trabajo y lo que ellos veían a su manera lo criticaban a uno. Entonces... ¿te criticaban alguno de ellos? Pues todos. Todos, inclusive cualquier gente te critica, algunos a favor, otros en contra, pero yo soy de las personas que respeta mucho. Que no esté de acuerdo es una cosa y respetar es otra. ¿Y las reglas del básquetbol, cuál era la que más se infringía? Pues la que más se infringía es lo que le llamamos, aquí estamos muy, disculpe la palabra, agabachados, es la palabra foul, o sea, falta. Ajá. Ellos no estaban de acuerdo que no lo toqué y apenas si lo sé, si no son juegos de Barbies, decían, no decían muñequitos, decían de las Barbies. Así decían, contestaban, no son Barbies. O sea, sí, había peleas, inclusive el básquetbol era muy parecido al box, porque sí había golpes fuera de la cancha. Sí, no, inclusive si hablas de anécdotas, no voy a decir nombres para no quemar a la familia. Sí. En un juego de allá en Los Álamos, se pelearon dos jugadores y siempre la mayoría lleva familia y se metió la familia. Vámonos, se peleó familia con familia. Papás, mamás del jugador lógico y hermanos. Ajá. Y con trabajos los separaba uno. Sí, era tremenda en ese entonces la característica de las personas y todavía, ¿verdad? Son muy irascibles. Sí, irascibles, ajá. Y fíjate que ya llegaste a Los Álamos y vamos a recordar a don Gustavo Bucardo y a el pajarito Ruiz. Y al pajarito Ruiz. Luis Guzmán, sí. Entonces, ¿qué recuerdas de ellos? Platícanles, por favor, a la gente. Pues mira, yo conozco primero conocí a Víctor Bucardo, que paz descanse, y a su familia, a varios de sus hijos, de las hijas, pero de los hijos sí los conocí bien. Allá por el Danubio Azul y allá en la zona norte estaba una cancha de un padre. Se me fue el nombre. Máximo. Padre Mata. El padre Máximo. Máximo García. Ajá. Sí, pero ACJM.
Sí. en la ACJM, y de ahí Pucardo se fue a la Unidad Deportiva Tijuana, y ahí él estuvo haciendo torneos de veteranos y de todo eso, y ahí todos de mis hermanos empezaron a anotar con él, le ayudaron mucho, y el que falleció, el que le ayudaba más, el Richard. Ujú. Y de ahí ya se fue, porque duró muchos años el gimnasio de Los Álamos, abandonado. Y él se fue ahí a hacer el deporte de Rafa, como le llaman, ¿no? Básquetbol. Y ahí invitó a Pajarito Ruiz, que en ese entonces él todavía tenía problemas para caminar, usaba mucho la muleta y de alguien que le ayudara, porque apenas podía caminar. Y de ellos dos me acuerdo de ese entonces. Muchísimas gracias, Jorge Maldonado. Y teniendo aquí a una autoridad que es nada más y nada menos que don Mario Córdoba, platica, ¿tendrás alguna pregunta para Jorge? Pues yo creo que es ya un ejemplo para la juventud. Ha sido reconocido pues por el Salón de la Fama, ¿verdad? Está en el Salón de la Fama. Sí, sí, claro. Sí. Fíjate que hay un detalle. Le pedí yo a Jorge Maldonado si era posible que viniera uniformado de árbitro. ¿Veniste? No, es que... ¿Qué tal si llovía? Además el clima no está así como para... No, el problema es que, A ver. y como no tengo las palabras, ¿verdad? Dicen que uno presume. No me gusta presumir. Entonces, esto de venir uniformado, pues es un agrado, ¿verdad? Pero con que conozcan a uno, a la persona buena o mala, pues ya con eso es una ganancia. No, pues la verdad es que tienes algunos recuerdos de los juegos de básquetbol de los Dragones, ¿te acuerdas, Pues Mario? sí, así, cosas precisas no, ¿verdad? Estábamos, pues ahora sí que en un periodo de transición ahí, en la cuestión de la que iniciábamos a trabajar en esa época, ¿verdad? Así es de que no teníamos así una situación de estar de dar de a los distintos campeonatos que se derivaron ahí de estos equipos que pues sí trascendieron, ¿verdad? Trascendieron hasta la fecha, la prueba está que lo estás recordando. Y en cuestión de tú como miembro muy importante de la Sociedad de Historia de Tijuana, ¿qué quieres resaltar del básquetbol? Y sobre todo la participación de alguien que es Jorge Maldonado para hacer del básquetbol un juego limpio. Eso es importante, porque estamos hablando del deporte y nos olvidamos del referee, nos olvidamos del árbitro de fútbol, nos olvidamos del umpire en béisbol y obviamente, ¿cómo se llama un árbitro en el básquetbol? Árbitro, así. Árbitro. Sí, lo que pasa es que aquí, te decía hace rato, aquí estaban muy agachados, aquí le dicen referee. Ah, Pero el referee pues, normalmente es para el box, pero aquí ahí viene el referee. Y mira, estos deportes por su propia naturaleza tienen contacto pues entre los participantes. Pensar que va a haber un juego impecable, ¿cómo se llama? Delicado, no es lógico, ¿cómo se llama? Es una ilusión, o sea, siempre se va a dar. En realidad lo que se trata de evitar y de imbuir a los practicantes es de que no pase de ahí, pues, o sea, que sea, pero también la naturaleza humana tiene esas reacciones, ¿cómo se llama? Y a veces, como todas las cosas,
ambas partes tienen razón. Es decir, o sea, en la vida así es. En la vida así en la vida es, común y ambas corriente. cosas. Hay veces que sobre una misma situación ambas partes tienen razón, de acuerdo con su óptica. Entonces, en el deporte de contacto, pues no es la excepción, y siempre habrá discusiones, etcétera, ¿no? Lo que se trata es de que no llegue la pasión, que no, ¿cómo se llama? Que no pasen las desgracias que eventualmente suceden pues ahora sí que en todo el mundo. Acabamos de ver la del Atlas hace poco, aquí que tanto nos ha lastimado, ¿no? Pero pues no es lo general, y pensar en un juego impuro no es posible, a mi juicio, ¿verdad? Fíjense lo que acaba de usted escuchar, buscar algo pues totalmente limpio, y eso no es fácil. El día de hoy es día 2 de noviembre del 2022 y es Calaverita. Y tenemos una para don Pepe Aguirre Lomelí. Don Pepe, ahí le va. Ahí le va. La parca no se ha llevado a José Aguirre en las duras. Dicen que esto lo ha logrado dándole 2,000 pinturas. ¿Qué tal? Y fíjense cómo con el intelecto, pues, las calaveritas llegan en un momento especial. Y aquí tenemos una calaverota, pero física, sí, que es don Pedro García. ¿Qué tal, don Pedro? Muy buenos días para todos los que escuchan este bonito programa de Pepe Saldaña. Los Y saludo en este bello día que festejamos en todo México y algunas partes de la América Latina, el Día de los Muertos, ¿verdad? Yo creo que todos recordamos a nuestros seres queridos que ya no están y que los llevamos en el corazón. Con mucho amor, con mucho cariño, los recordamos, algunos con cierto fanatismo, ¿verdad? Que llevan incluso el mariachi a los panteones el día de hoy, y que gracias a Dios los están prohibiendo, porque ahí se arman grandes peleas. Entonces, qué bueno que ya no les permiten beber y llevar mariachis. Gracias a Dios que alguien lo logró, ¿verdad? Pedro García, platícanos de Tijuana Historia de Familias. ¿Qué es lo que haces para que en este contexto Jorge Maldonado, Mario Córdoba vean que estamos aquí como en un juego de básquetbol con un árbitro que es Jorge? A mí me gustó jugar el básquetbol, nomás lo jugué en secundaria, pero un hermano mío, Ezequiel García Villafaña, que lo deben de recordar, Cheque, él sí lo jugó más que yo. A mí no me tocó tanto porque cuando tenía yo 4 años, éramos medio hermanos, cuando fallece, no fallece, mi mamá se va cuando yo tenía 4 años y nos deja con las 4 paredes limpias. Cosa curiosa, mi padre, yo soy García, porque a mi padre lo legalizaron García cuando llegaron a México. Él nació en Jerusalén y venía con el apellido de Goldenhurst, él y sus hermanos, ¿no? Su papá, su mamá también. Ella era Hurst, mi abuelo era Golden. Pero se legalizaron García porque donde llegaron, a San Martín Hidalgo, Jalisco, el dueño de la hacienda donde llegaron era García. Y en esa época, allá por el 30, los 30 y tantos, pues el que más tenía dinero era el presidente municipal, ¿no? No, los hizo a todos mexicanos. ¿Con qué? Con su apellido. Y mi abuelo un día me dicen, yo no lo conocí, que le preguntaron, que si, a mi padre sí le preguntaron, que si su papá no tenía cerebro o inteligencia. ¿Por qué, dijo? Porque de Golden a García, ¿cuál es el problema? Empieza con la misma letra. Esa es una manera de pensar de la raza judía. Eso no le importa. Le importa el amor, el trabajo y el cariño que nos podamos dar todos los seres humanos. Algo que ahorita dice el básquetbol es un juego de impacto. Yo diría que no. Yo diría que debe ser un juego limpio. Yo lo jugué los 3 años. Les puedo decir que el primer año yo estuve en la escuela Miguel F. Martínez. La Poli, que le llamamos en ese entonces, hombre, ese equipo nos dio una barrida, como 200-30 más o menos. En el segundo año ya no fue así, porque nos entrenó el profesor Vizcaíno. Ahí ya cambió todo. No conocíamos las técnicas ni de correr, no sabíamos nada. No sabíamos que había que meter la pelota ahí en la canasta. Sí, ya en el segundo año, olvídate, nos hizo lo que el viento Juárez. Ernesto Vizcaíno, yo creo. Vizcaíno Garrido.
el profe. Sí. Digo, bueno, nosotros decíamos el profe, no, porque... Y estaba en ese entonces también que nos enseñó mucho el Tana Plasencia. Fíjate. Él nos enseñó los tiros. Y varios de ese equipo, ¡putz! Allá fue por el 58, 59. ¿Y qué te parece encontrar aquí a Jorge Maldonado? Pues me dio mucho gusto verlo, yo lo conocía, ahora sí como dicen, sé quién es, sé que era árbitro, porque todos los jugadores, hermanos... Lo mis respetábamos. amigos, lo respetamos y lo respetamos, ¿por qué? Porque ser árbitro no es fácil, como él dijo, no puedo quedar bien con todos, es lo que yo vi y eso es lo que voy a marcar. Que el otro vio otra cosa, bueno, no es que el árbitro soy yo, Y no hay replay, pues. no hay replay, es como, bueno, ahí no hay replay, es igual que en los toros. Si te volteaste ya no viste lo que sucedió. ¿No? Es igual. Sí, ya no. Oye, ¿qué pasó? Pues estás acá platicando, maestro. Pagaste por venir a ver allá, ¿no? Acá. Pedro, ¿qué le puedes preguntar? ¿Qué se te atraviesa en tu cabecita para preguntarle a Jorge Maldonado? Bueno, preguntarle, ¿qué siente ahorita en su corazón de haber servido tanto a la juventud de este pueblo, de esta ciudad tijuanense, de Tijuana, que tanto adoramos todos? No, pues el agradecimiento es total. Sí, señor. Es total, inclusive Amamos y defendemos esta ciudad. así es. Además, al defenderlo defiendo también a los niños porque yo fui entrenador de niños. Yo fui entrenador de niños, yo empecé, como te decía, con el comité municipal cuando estaba Negrete. Ajá. Él armó infantiles, yo dirigí torneos de equipos de infantil. Don Raúl Negrete Romero. Ahora es el Peanuts. Y de ahí me fui a un kinder invitado por Renato Valenzuela. Maravilloso mundo infantil que ya no existe ahorita. Está ahí cerca del auditorio, por ahí, hacia abajo. Ujú. Y de ahí me fui al Instituto de México y duré bastantes años entrenando niños que le llamaban cascarón, que son 6 años, 7, premini, de ahí. Entonces a mí me han gustado mucho los niños y máxime ahorita que son poquitos nietos, porque ya no creo que voy a tener más, pues convivo con ellos y me divierto con ellos y con los niños. Y ahorita a uno de ellos le gusta el básquet, al otro el fútbol, tan chicos, 7 años, 8. Y pues te diviertes con ellos, vuelves a nacer con ellos. Entonces lo que aprendiste de tus papás y de tus amigos, lo bueno, ¿verdad? Pues lo debes de compartir, al menos yo lo comparto. Muchísimas gracias. Esa es la intención. Esa tan especial palabra, compartir, ese verbo es lo que nos mueve a nosotros. Y vamos a compartir la información porque vamos a recibir una invitación para repetirla. Mario, Pues, hoy, 5 de la A tarde. las 5 de la tarde en la Sociedad de Historia, Avenida Ermita, frente a la Unidad Deportiva De Tijuana. de Tijuana. Los esperamos para pues conmemorar y recordar a nuestros compañeros que se nos adelantaron en el camino. Recientemente pues Julieta López, la bebita López también se nos fue. ¿Cómo? Julieta López, Ah. la bebita sí se nos fue. Fíjate. José Luis Gómez en este mismo año. Como les decía, el profesor Julio Rodríguez Barajas, el ingeniero Sergio Vázquez Ruiz, etcétera, ¿no? Son tantos que los esperamos ahí para que nos acompañen con un chocolatito, no tan sabroso como el Como rico este café. Ah, gracias. Gracias por lo del rico café con y Saldaña. su correspondiente pan de muerto. Va a haber pan de muertos. Sí, pan de muerto y chocolate. ¿Me permite tantito? Claro, Oiga, adelante, me acordé de Pedro. algo. Sí. Cuando la primera vez que me encuentro a Pepe con mi compadre Arturo Espinosa de Plato de Oro, me invita, Pedro, te espero ahí cerca de mi casa, mijo, en la Comercial Mexicana. ¿Y qué creen que tomamos? Un café con un pan de muerto. Era un 2 de noviembre. ¿Recuerdas? Y me dijo, yo lo pago, mijo. Y ahí nos sentamos. Dije, nunca había entrado a esa Comercial Mexicana, y menos a tomar café con un pan de muerto. Y fue un 2 de noviembre.
algo que ahorita me vino a la memoria, y él le va a dar mucho gusto porque lo debe recordar del Instituto México, al joven René Bolaños Perea. Él sale de aquí, se va a Guadalajara con sus papás, se convierte en contador público y ahora es el director en Los Cabos de uno de los conjuntos más grandes que existen, después de haber salido como auditor de Banamex. Jugó básquetbol y usted lo debe recordar, René Bolaños Perea. Sí, cómo no. Y sigue jugando básquetbol, ¿eh? Él no tuvo varones, tuvo 3 niñas. Y creo que a ellas, a una le gusta el básquetbol. Son altas como él también. Jorge, pues, ¿qué te está pareciendo esta tan interesante? Te voy a decir algo, Jorge, ¿eh? Hay veces que nada el pato y a veces que ni agua bebe. He tenido vacío este lugar. Ya llevo 12 días de todos los que hace más de un año tenemos, pero hoy tenemos 3 invitados sin querer queriendo se unen. ¿Qué te parece convivir con ellos? No, pues me parece muy bien, inclusive pues no vamos a decir la edad, ¿verdad? Pero recordar viejos tiempos con amistades que te recuerdan, que a veces momentáneamente se te olvidan, que sí se te olvidan, ¿no? ¿Te acuerdas no, y al ratito ya le das un tip, como ahorita en el caso de él que dijo del café, le diste un tip y ya se recordó, igual que Mario, ¿no? Entonces es agradable convivir y que muchas veces no tenemos ese tipo de convivencia, no se nos ocurre. Pues yo hace 20 años conocí a Julianito tal y me parece que vive en tal parte, ¿por qué no voy a invitarlo a ver qué le parece? Hoy lo saludo. O lo saludo, ¿verdad? Fíjate que... Es muy agradable esto. Jorge Maldonado, quiero comentarte, una de las cosas que a mí me sorprende es conocer la vida de Mario Córdoba. Aquí está presente y se puede decir que 1000 usos en muchas actividades. Yo lo recuerdo con los Club Duques, Los Duques de la Libertad. los Duques de la Libertad, con ese tipo de actividades. Platícanos, por favor, así ya levantaste la mano, adelante. Bueno, de los Duques, pues de repente me vino el pensamiento, yo creo que hace... Pues yo creo que 55 años, ¿no? Sí, más, o sea, porque 60 más, estuvimos en los 50 años, ¿hace cuántos? Ya no me acuerdo. Sí, hace 3, 4 años, porque pasó la pandemia. Más de 5 Sí, 5 años. Ajá. Así es de que, pues como hace 60 años, yo creo que formamos, tenía yo como 17 años, cuando ese club que lo había dejado, creo que nació en la Independencia, algo así, tenían carros antiguos. Después se formó acá en la Libertad, ahí lo reorganizamos, pero ya que era otra, con otra característica, ¿verdad? Una característica un poquito de apoyo ahí comunitario, y muy incipiente en aquella época, pues por nuestra edad, ¿verdad? Y finalmente seguimos nuestra vida. Y después el club pues desapareció y ahora lo tiene un grupo de compañeros de ahí de la colonia de Libertad, y volvieron al tema principal, que fue de lo de los carros, y siguen trabajando ahí por la comunidad y todo eso. Y desde ese entonces ya andaba yo, ¿cómo se llama? Ahí con... Una cosa nos lleva a otra. Y levantaste la mano como si fuera una clase. Adelante. Sí, bueno, es que yo quería, tengo que aprovechar para recordar a los siguientes compañeros de la Sociedad de Historia. Claro. Desde luego ya mencioné a Julieta López, a quien no recuerda, Yeye González, la profesora Marilena Armendáriz, la profesora Aurora Santamaría de Bustamante, la profesora Margarita Ruiz, que seguramente la bicicleta. La bicla. Nos pegaban con el inglés. Sí, el maestro, el licenciado Alejandro Lugo, el profesor Arturo Pompa Ibarra. Culberto González de una vez. Toda una institución. El doctor Fermín Barajas Márquez, que tiene un libro sobre la historia de la aviación. De la aviación. En Tijuana. El ingeniero Sergio Vázquez Ruiz, que ya lo había mencionado. El profesor Julio Rodríguez Barajas, que tiene más o menos como
unos 10 libros relacionados todos con el desarrollo de Tijuana. de Tijuana. Es cuando empiezas y cuando alguien opina por ahí que pues que no hay libros que leer sobre la historia de Tijuana, dices tú, pues, No menciones a la presidenta. pues ¿dónde vives, no? El ingeniero Roberto Bustamante, ¿verdad? Don Gerardo Gómez, el doctor Gerardo Gómez Rendón, el economista, licenciado David Jesús Rincón Mesa, También escritor. catedrático, también escritor, ¿verdad? Lepra le decían. El Chepe, a propósito del básquetbol, su hermano, el famoso Chepe. Sí. Don Gilberto Ríos Delgado es un compañero también del Centro Mutualista de Zaragoza. Trabajó aquí 1000 años. Aquí se retiró aquí conmigo. Él fue gerente de la Sociedad de Historia cuando me tocó mi primer periodo de presidente. El doctor Juan José Romano Peñalosa. Y luego, pues, ¿qué me dicen de don José Pepe González, que fue Pepe González. Presidente municipal Presidente, de la ciudad? Y bueno, pues don Ernesto Jiménez Orozco, que El fundador. el fundador, ¿cómo se llama? Pues patriarca de una familia, independientemente de mucho éxito empresarial, de gente altruista, ¿verdad? Claro. Doña Gloria Benumen de Jiménez, su esposa. Otro economista, el licenciado Rafael Rubio Alarcón. El ingeniero José Luis Flores Silva. El ingeniero José Luis Flores Su Silva. esposa. El profesor Cusberto González, cuyo hijo está ahí en la Sociedad de Historia, ¿verdad? Y bueno, ahora sí que... Hoy a las 5 de la hoy a tarde, las 5 de la tarde los el esperamos. pan de muerto con cafecito, Con chocolate. Con chocolate. No el café, chocolate. 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 Híjole. Ganando amanece. Lleva Pues- tu café aparte. Lleva tu Sí, cafecito. lleva tu café aparte. Muchísimas gracias, Mario. Te quiero adelantar algo. Me dice Carlos Cortés, fíjate que físicamente sé quién es don Mario, pero quiero conocerlo ya profundamente. Hoy ya se dio el caso. Aquí estás. Muchas gracias. Bueno, con Carlos lo conocí con Andrés Hernández. Fíjate, por gracias a Andrés, quien tenemos... Gracias, Andrés Hernández, que bueno, pues ya sabes que Así es. pues ahora sí que esa es nuestra más reciente pérdida, ¿verdad? Exacto, pues estamos platicando inclusive con un proyecto que en este momento te va a decir, Jorge, estás por concluir esta visita a un rico café con Saldaña. Muchísimas gracias por atender la invitación. Quiero concluir con tus palabras. No, pues nada más agradecer tu atenta invitación y que te hayas acordado de mí y de aquí de los compañeros que invitaste, que son pues una buena remembranza. Con él no tengo mucho gusto, con el señor Ajá. García, pero con Mario sí, con Mario conviví bastante, pero pues hace años, si me dices cuántos años hace que no veo a Mario, te mentiría porque sí lo vi hace como 7 o 8, lo vi en el Tecnológico cuando trabajaba allá y en otras partes, ¿verdad? Pero aquí el señor García no. Posiblemente alguna vez lo vi con sus hermanos, a los dos. Ahí en el campo, en Los Álamos, Sí, sí. observando. Y me tocó esa vez de esa que dices del broncón aquel. Sí. Y nosotros éramos... A ver, platícanos de ese broncón antes de que... Bueno, es que es muy sencillo, mira, para un árbitro, cuando sale de control, porque entran las pasiones, como dijo Rico, y ya una vez que se desbordan las pasiones, pues entraron ellos dos peleándose, luego se para uno, se para el otro, y se pararon las familias, error garrafal. Van a ver un juego, van a divertirse, van a competir, algo sano. Pero muchos no lo han entendido todavía, que el deporte es competencia, nada más. Pues muchísimas gracias, Pedro García, Jorge Maldonado, Mario Córdoba, en ese orden, porque así están ubicados. Muchísimas gracias por estar aquí en este
Rico Café con Saldaña. Este fue el programa número 23, segunda temporada, y Miguel el Tapatío, José Saldaña Rico les agradece. Los esperamos mañana, porque mañana vamos de vagabundos. El Rico Café con Saldaña se transforma en caminante y vagabundo. ¿Qué tal? Hasta mañana. Gracias.